Bien, ahora continuamos con el algoritmo de clasificación Naive-Bayes o Naive-Bayes. Este es un algoritmo, como decía, de clasificación que principalmente está basado en el teorema de Bayes. El argumento de Bayes no es que el mundo sea intrínsecamente probabilístico o incierto, sino que aprendemos sobre el mundo a través de la aproximación, acercándonos cada vez más a la verdad a medida que recogemos más evidencias. Este argumento lo expresó matemáticamente en su famoso teorema dado por pH dado D igual a la probabilidad de D dado H por la probabilidad de H entre la probabilidad de D. ¿Y qué implica esto? Es una probabilidad condicionada. Es decir, pH es la probabilidad a priori, antes de cualquier condición, la forma de introducir conocimiento previo sobre los valores que puede tomar la hipótesis. Luego, PDA dado H es el likelihood que implica una probabilidad de que ocurra D dado que H o la hipótesis es verdadera. El PD es el likelihood marginal o es la evidencia, es la probabilidad de que al observar los datos sobre todas las posibilidades de la hipótesis. Es también una probabilidad a priori. Entonces, pH dado D es la probabilidad a posteriori, una probabilidad condicionada a que D se haya presentado. ¿Sí? La distribución de probabilidad final para la hipótesis es la consecuencia lógica de haber usado un conjunto de datos, un likelihood y un a priori. Y finalmente la fórmula lo que nos dice es que lo que queremos saber es la probabilidad de que una hipótesis H sea verdadera si algún evento D se ha presentado o ha sucedido. Es decir, el teorema de Bayes es útil porque lo que normalmente sabemos es la probabilidad de los efectos dadas las causas, pero lo que ahora queremos conocer es la probabilidad de las causas dados los efectos. Por ejemplo, podemos saber cuál es el porcentaje de pacientes con gripe que tienen fiebre, es decir, cuál es la probabilidad de que los pacientes con gripe tengan fiebre. Pero lo que realmente queremos saber es la probabilidad de que un paciente con fiebre tenga gripe, es decir, sea causado por la gripe. Vamos a verlo con este ejemplo. Tenemos dos máquinas que fabrican la misma pieza, una herramienta, una llave, pero una máquina fabrica más piezas que la otra. Dentro de toda la producción llevada a cabo por las dos máquinas, tenemos algunas piezas que son defectuosas, que aquí las representamos con el color negro, piezas defectuosas dentro de todo el grupo de producción en un determinado tiempo por ambas máquinas. ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza defectuosa provenga de la máquina 2, por ejemplo, o provenga de la máquina 1? Si tenemos los siguientes datos, la máquina 1 produce 30 llaves por hora, la máquina 2 produce 20 llaves por hora. De todas las partes que se han producido, se observa que el 1% están defectuosas, y de todas estas llaves defectuosas, el 50% proviene de la máquina 1 y el 50% proviene de la máquina 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una llave producida por la máquina 2 esté defectuosa? Primero, tenemos que la probabilidad de que una pieza producida provenga de la máquina 1 es 30 entre 50, es decir, del 60%. ¿Por qué? Porque en una hora la máquina 1 produce 30 piezas y la máquina 2 20, entonces en una hora tendríamos 50 piezas. La probabilidad de que una pieza provenga de la máquina 2 es 20 entre 50, el 40%. La probabilidad de las piezas defectuosas es del 1%. Y la probabilidad de que una pieza producida por la máquina 1 sea defectuosa es del 50%. Y la probabilidad de que una pieza producida por la máquina 2 esté defectuosa es del 50%. De todas las llaves defectuosas, el 50% provienen de la máquina 1 y el 50% de la máquina 2. Entonces, lo que queremos saber cuál es la probabilidad de que una llave producida por la máquina 2 esté defectuosa, o sea, la probabilidad de que la pieza esté defectuosa dado que proviene de la máquina 2.
Entonces, considerando el teorema de Bayes, tenemos que la probabilidad, lo que queremos saber es la probabilidad de que una pieza defectuosa provenga de la máquina 2. Es igual a la probabilidad de que la pieza de la máquina 2 esté defectuosa por la probabilidad de todas las piezas defectuosas entre la probabilidad de todas las piezas de la máquina 2, que son el a priori, el likelihood y el likelihood marginal. Entonces tenemos estos datos. Al sustituirlos en la ecuación, lo que vamos a obtener es que la probabilidad de que una pieza defectuosa provenga de la máquina 2 es del 1.25%. Si lo vemos desde otro enfoque de razonamiento, lo que tenemos es, por ejemplo, en una producción de 1000 piezas, 400 provienen de la máquina 2, el 40%. El 1% están defectuosas, es decir, 10 piezas están defectuosas. El 50% de estas piezas defectuosas provienen de la máquina 2, 5 piezas. Entonces, el porcentaje de piezas defectuosas de la máquina 2 es 5 entre 400, que es igual al 1.25% obtenido con el teorema de Bayes. Pero aquí lo importante es que el teorema de Bayes lo que nos proporciona es información sobre una probabilidad condicionada, las causas dados los efectos, ¿no? Tenemos otro ejemplo que se presentó por ahí de los años 90 con una escritora psicóloga, Marilyn Bosavant, que escribía una columna para la revista Parades, y en esta había publicado una paradoja que generó mucha controversia entre la comunidad científica, porque ella aseguraba que en un concurso en donde había 3 puertas y en una de ellas había un premio, por ejemplo un coche, el participante abría una puerta, seleccionaba previamente una puerta, y el presentador abría otra en donde no estaba el premio y te daba la posibilidad de cambiar de puerta. Entonces aquí la pregunta era si cambiar de puerta mejoraba las posibilidades de ganar o lo mejor era quedarse con la puerta en la que originalmente se había seleccionado. Es decir, si seleccionamos una puerta y luego el presentador, que sí sabe el contenido detrás de cada una de las puertas, abre otra en donde no se encuentra el premio, ¿sí? Pero nos da la opción, como mencionaba, de cambiar de puerta. Aquí la paradoja es si cambiamos o nos quedamos con la puerta original. La mayoría de las personas no la cambian, se quedan con la elección original. Sin embargo, lo que se presentó en ese artículo es que cambiar de puerta duplica las probabilidades de ganar. El sentido común nos dice que al principio las probabilidades de ganar escogiendo cualquier puerta es de 1/3. Pero cuando el presentador abre una puerta, podemos tener ahora 2 opciones, por lo que las probabilidades pasan a ser del 50%. Entonces, no tendría ningún caso cambiar de puerta. Cualquiera de las 2 que quedan cerradas tienen la misma probabilidad, ¿cierto? Aunque este razonamiento suena lógico, sí es incorrecto o es erróneo. Es decir, el presentador, cuando abre una de las puertas, sabe el contenido de lo que hay ahí. Y en esta primera alternativa de cambiar la puerta, nunca va a abrir la puerta con el premio. No abre la puerta al azar. Abre la que él sabe que no tiene el premio. Y con este acto, pues el presentador nos está proporcionando información. Información que entonces está actualizando las probabilidades. Es decir, estamos ahora bajo un esquema de una probabilidad condicionada, dada la información que nos fue dada previamente. Cuando elegimos una de las 3 puertas, la probabilidad de ganar con cualquiera de ellas es de 1/3. Pero las otras 2 acumulan el 2/3 de esas probabilidades. Pero cuando el presentador abre una de las puertas, entonces la puerta restante, que aún permanece cerrada, acumula la probabilidad de 2/3.
Esa es la razón por la cual se duplican las probabilidades de ganar si nosotros cambiamos de puerta. Vamos a verlo desde el punto de vista del teorema de Bayes. Llamaremos a C la posición del coche, C1, C2 y C3. El coche está en la puerta 1, en la puerta 2 o en la puerta 3. Y M es la puerta abierta, M1, M2 o M3, la puerta abierta. Entonces, con el teorema de Bayes tenemos que la probabilidad de que se dé B, dado que se ha dado A, va a ser igual a la probabilidad de A, dado que se dio B, por la probabilidad de B, entre la probabilidad de A. Es decir, la probabilidad de que el coche esté en la puerta 1, dado que abrió la puerta 2, va a ser igual a la probabilidad de que abra la puerta 2, dado que el coche está en la puerta 1, por la probabilidad de que el coche esté en la puerta 1, entre la probabilidad de abrir la puerta 2. Para el caso en el que el coche esté en la puerta 3, dado que ya abrió la puerta 2, es igual a la probabilidad de que abra la puerta 2, dado que el coche está en la puerta 3, por la probabilidad de que el coche esté en la puerta 3, entre la probabilidad de abrir la puerta 2. La probabilidad de que el coche esté en la puerta 1 o de que el coche esté en la puerta 3, así como que el coche esté en la puerta 2, originalmente es la probabilidad a priori y son iguales, son de 1/3 para cada puerta. El likelihood, entonces, va a ser la probabilidad de que abra la puerta 2, dado que el auto está en la puerta 1, o abra la puerta 2, dado que el auto está en la puerta 3. ¿Sí? Tenemos que la probabilidad de que abra la puerta 2, dado que el coche está en la puerta 1, después de que seleccionamos la puerta 1, es de 1/2. Puede abrir cualquiera de las dos, la 2 o la 3. Entonces es del 50% la probabilidad de que abra la 2 o que abra la 3. Pero en este caso lo que queremos es la puerta 2, es del 50%, 1/2. Pero si el coche está en la puerta 3, la probabilidad de que abra la puerta 2 es de 1. ¿Sí? La probabilidad de que abra la puerta 2, dado que el auto está en la puerta 3, entonces es de 1. Nunca va a abrir la puerta que tiene el premio. Aplicando la fórmula y sustituyendo los valores, tendríamos entonces que la probabilidad de que el auto esté en la puerta 1, dado que abrió la puerta 2, es de 1/3, pero la probabilidad de que el auto esté en la puerta 3, dado que abrió la puerta 2, es de 2/3, cuando nosotros ya habíamos seleccionado la puerta 1. Entonces conviene cambiar de puerta porque duplica las probabilidades de ganar. Si vemos la operación del clasificador ingenuo de Bayes, que es lo que significa naive Bayes classifier, tenemos aquí ahora un conjunto de datos basados en 2 dimensiones y 2 grupos. Las 2 dimensiones son la edad y el salario de las personas que tenemos en un grupo de 30 elementos, y tenemos un grupo de personas que conduce y un grupo de personas que camina, que están influenciadas por las variables independientes, es decir, sus 2 dimensiones, la edad y el salario. Si queremos clasificar un nuevo punto para saber si pertenece al grupo de los que caminan o pertenece al grupo de los que conducen, dados sus datos, edad y salario, entonces, utilizando el teorema de Bayes, la probabilidad de que la persona camine dado sus datos, dado X, o sea, su X está representada por sus datos, edad y salario, va a ser igual a la probabilidad de que esa persona, dado sus datos, edad y salario, caminen, es decir, la probabilidad de todos los que son similares a él y que caminan, por la probabilidad de todos los que caminan entre la probabilidad de personas con los mismos datos de edad y salario en el conjunto de datos que tenemos. Entonces, aquí tenemos que la probabilidad a posteriori va a ser lo que necesitamos saber o lo que queremos saber, la probabilidad de los que caminan dados sus datos, ¿sí? Es igual a likelihood, que es la probabilidad de sus datos, de las personas similares a él que caminan, por la probabilidad de todos los que caminan, entre la probabilidad de las personas similares a él, que se encuentran dentro del conjunto de datos. Para los que conducen sería muy similar, entonces nada más que en lugar de caminar, ahora son las personas que conducen. Entonces tenemos que, para los que caminan,
La probabilidad de todos los que caminan es el número de todos los que pertenecen al grupo de los que caminan entre el total de observaciones. Tenemos 30 observaciones, 10 que caminan y 20 que conducen. Entonces 10 entre 30 es la probabilidad de todos los que caminan, ¿no? Ahora, la probabilidad de todas las personas similares a esta observación, a este nuevo elemento, entre todas las observaciones. Entonces aquí podríamos decir los que son similares a él de acuerdo a su edad y su salario, pues están en un grupo encerrado de vecinos cercanos y que en este caso podríamos considerar a lo mejor 4 personas. 4 personas similares, estos 4 entre todas las observaciones tendríamos 4 entre 30 la probabilidad de X. Son personas similares a él. De estas vemos que hay 3 de rojo y 1 de verde. Entonces, el número de personas similares a todos los que caminan, de los que caminan, ya es 3. Entonces, 3 entre todos los que caminan sería 3 sobre 10, ¿no? Y luego, sustituyendo en la fórmula del teorema de Bayes, tenemos que la probabilidad de que esta persona sea del grupo que camina dado sus datos es del 75%. Si lo sustituimos para los que conducen, entonces dentro de los que conducían similares a él, había un grupo de 4, uno nada más conducía y los demás caminaban. Entonces 1 entre 20 de todos los que conducen, 20 entre 30 serían todos con respecto a toda la población, y el mismo denominador que sería 4 entre 30, esto nos da una probabilidad del 25%. Entonces la probabilidad de los que caminan dados sus datos es del 75% contra los que conducen dados sus datos es del 25%, por lo tanto, como es mayor el grupo o la probabilidad de los que caminan, entonces este nuevo dato es asignado al grupo de los que caminan. Entonces vamos a verlo ahora sí con el ejemplo práctico en Python. Abrimos el Spider y en el explorador de archivos, donde tenemos el archivo de Social Network Ads, vamos a guardar nuestro nuevo archivo como en la misma carpeta del archivo de datos, y a este le vamos a llamar Bayes, o le podemos llamar Naibase. Entonces nuestro primer paso, como siempre, va a ser importar las librerías. Y luego cargamos nuestro conjunto de datos. Y nuestro archivo se llama Social Network Ads. Estoy fuera de las comillas. Entonces ejecutamos el primer bloque. Vamos a hacer más grande la letra. Ahí está. Ejecutamos el primer bloque. Y tenemos ahora que el conjunto de datos, ya habíamos utilizado este archivo, entonces tenemos género, edad, salario estimado y si compró o no compró. Dos grupos de clientes que están clasificados entre los que compraron y no compraron de acuerdo al esquema que se haya llevado a cabo, pero vamos a utilizar estas dos variables para el conjunto de datos X, y estas dos y nuestro conjunto de variable dependiente, ¿no? Nuestros datos dependientes. Entonces X va a ser igual values no es 3,4, sino sería 0, 1, 2,3.
es 2,3, ¿no? Y Y todos los renglones, la columna 4. Si ejecutamos, entonces tenemos ahora que en dataset, aquí es dataset, ya está X y Y. X tendría las dos variables, edad y salario, y Y, el grupo al que pertenece, de los que compraron o no compraron, 0 o 1. Entonces nuestro primer paso va a ser ahora separar al conjunto de entrenamiento del conjunto de pruebas. Del model selection importamos la función train test split y ahora obtenemos xtrain, xtest y sus correspondientes ytrain, ytest igual al train test split, le enviamos x, y el test size igual a 25%. Vamos a poner esto hacia abajo. Para agregar el random, state igual a 0. Si seleccionamos, obtenemos que para el xtrain hay 300 registros, para el xtest 100 registros. Lo mismo para sus correspondientes ytrain y ytest. Ahora, dada la diferencia en escalas, lo que tenemos que hacer es estandarizar ahora las escalas, ¿no?, entre el conjunto de datos. Entonces, from scikit-learn.preprocessing, learn preprocessing, importamos el estándar scalar. El estándar scalar, creamos el objeto. Y hacemos el fit transform para el xtrain. Y para xtest, transform bien. Entonces ahora tenemos ya actualizadas las escalas para xtrain y xtest, ¿no? Nuestro siguiente paso ahora va a ser crear el modelo y entrenarlo para el algoritmo de Naive-Bayes. Entonces sería from scikit-learn vamos a importar el paquete Naive-Bayes y la clase Gaussian NB de Naive-Bayes.
Creamos el objeto y este nos requiere de argumentos. Lo ejecutamos y ejecuta correctamente, entonces entrenamos el clasificador fit y lo entrenamos con Xtrain y YTrain, el conjunto de entrenamiento, ¿no? Y ahora llevamos a cabo la predicción del conjunto de pruebas. Predict y el Xtest va a predecir los datos que pertenecen al grupo 1 o al grupo 2, al grupo de 0 o al grupo de 1 y los comparamos con el YTest. Aquí vemos también una diferencia, es decir, en la predicción hay un elemento que era 0 pero lo clasificó como 1 y posiblemente haya otros. Entonces, para observarlos, aquí estos están correctos. Para observarlos todos vamos a... Aquí hay otro que era 0, que era 1 y lo clasificó como 0. Entonces vamos a crear la matriz de confusión. Entonces from .metrics vamos a importar el confusion matrix y vamos a crear la matriz de confusión con el YTest y el YPred, es decir, los elementos predecidos y los elementos lo ejecutamos y los elementos reales, es decir, los targets, el valor de lo real de los targets y los elementos predecidos. Entonces en la matriz de confusión vamos a mostrar la matriz de confusión. Tenemos que del 100% de los elementos, 7 que eran 1 los clasificó como 0 y 3 que eran 0 los clasificó como 1. Estos son los falsos negativos y estos serían nuestros falsos positivos. Los 7 son los falsos positivos, 3 son los falsos negativos. Entonces, en este sentido, nuestro modelo, que es de 100 elementos en total, tiene un 10% de error en la clasificación. Este lo podemos comparar con el del K vecino más cercano. Está haciendo la clasificación, este nuevo modelo de Naive Bayes, de acuerdo a las probabilidades. Y tenemos una eficiencia de 65 más 25 del 90%. Una eficiencia del 90% del modelo. En el otro caso habíamos obtenido una eficiencia un poco más alta, un 93%, ¿no? 3 errores contra 93 aciertos en este caso. Una de las cosas que se podrían hacer es mejorar el modelo con más cantidad de datos para tener mayor precisión en la parte del entrenamiento.